Bien, simplemente un comentario. Ahí, obvio, mañana ya le estaríamos enviando una idea de cómo va a ser el parcial y también el link de acceso al Meet y todas esas cuestiones. Bien. Seguimos con con el capítulo de las relaciones técnicas. Agotamos en las clases pasadas lo referido a capitales mínimos, y la idea es hoy, hay un ruido, no sé si alguno tiene Y una compañera tiene el micrófono abierto. les decía, vamos a ver lo relacionado con las relaciones técnicas de liquidez. ¿Se acuerdan que capitales mínimos está relacionado con solvencia? Y ahora teníamos que ver las distintas relaciones técnicas relacionadas con el tema de la liquidez, y también vamos a ver los últimos 20-25 minutos lo que tiene que ver con las regulaciones macroprudenciales. Hay bastantes filmines, no vamos a ver todas. Voy a saltear algunas que son absolutamente simples y que con el material que tienen, más este apoyo, lo pueden entender perfectamente. De todos modos, si surgiere alguna duda en algún momento, dan la chance de la pregunta. Vamos con, entonces, las relaciones técnicas de liquidez. ¿Cuáles son las funciones de la liquidez? Por un lado, la principal función es que la entidad pueda demostrarle al mercado de que la entidad es segura, que es adversa al riesgo en términos globales, básicamente es capaz de hacer frente a sus obligaciones, que eso es en definitiva la liquidez, cumplir con los compromisos contractuales en tiempo y en forma. Esto también, una política prudencial de liquidez, hace que la entidad pueda evitar lo que sería una venta precipitada de activos. Ustedes saben que cuando una entidad financiera tiene que salir a vender activos apresuradamente para generar una masa de liquidez para poder devolver los depósitos, seguramente esta venta no se hace a precio de mercado, sino a un precio bastante inferior, y en muchos casos puede generar pérdidas irreversibles para una entidad. Por otra parte, eso desde el punto de vista del activo, pero desde el punto de vista del pasivo y los resultados, cuando la entidad se percibe que tiene riesgo de liquidez, la tasa de interés que va a pagar por sus depósitos va a ser superior. Si la prima de riesgo va a ser mayor que la que paga la competencia, y se la deja en desventajas respecto de sus competidores. Y por supuesto, el hecho de tener una buena política prudencial de liquidez eh, genera que la entidad no tenga que recurrir a la ventanilla del Banco Central. Ya hemos conversado que es una cuestión estigmatizante para una entidad el tener que ir a pedir redescuentos o adelantos al Banco Central. Básicamente el objetivo de la posición de liquidez de una entidad financiera, cualquier entidad financiera, es poder responder con fondos propios sin que eso implique recurrir a un costo extra por los depósitos y perder rentabilidad, por lo que habíamos hablado anteriormente. Hay distintos tipos de técnicas de liquidez. Uno de ellos es la liquidez de los activos. Esa estrategia consiste en almacenar liquidez bajo la forma de activos. ¿Cómo es esto? La entidad financiera, además de las reservas que utiliza generalmente
es decir, lo que tiene depositado en el Banco Central vía encaje legal y en la caja, que es la que necesita para operar diariamente, también puede almacenar un colchón de liquidez bajo distintas formas de activos. Básicamente son títulos, valores, por ser públicos o privados de distinta naturaleza, que deben ser negociables y de alta liquidez para poder cumplir con la idea de la liquidez. Y tiene que estar relacionada con la capacidad que tenga el banco de venderlas en caso de necesidad sin pérdidas significativas. Digo, una entidad chica que tenga una posición en bonos argentinos, probablemente el día que lo tenga que vender no va a mover el mercado, si va a ser una posición que probablemente el mercado con su negociación habitual pueda absorber ese volumen. Ahora, si es la entidad más grande del país y tiene que hacer frente a esa venta, probablemente sea distinta la cuestión. Pero además de ello, las entidades financieras deben tener lo que se llaman los planes de contingencia. Así como estos activos pueden proveer un seguro para las fluctuaciones, además le permite planificar la posición de liquidez en función de los eventos futuros y lo que se llama el gap de liquidez. Usualmente saben ustedes que los depósitos son a corto plazo y los préstamos son a plazos más largos. Por lo tanto, este descalce de plazos es lo que genera este riesgo de liquidez y debe ser cubierto con este colchón de liquidez que estamos mencionando. Es una administración adecuada de ese colchón de liquidez, además le da a la entidad financiera un nivel adicional de rentabilidad, dado que en general esos activos tienen tasas de interés o rendimientos positivos. Eso es la liquidez de los activos, pero también está la liquidez de los pasivos. ¿Cómo es esto? Si tengo transitoriamente una necesidad de efectivo, ¿sí? Porque imprevistamente se cayó un depósito, porque tenía que cobrar un préstamo y en realidad me lo van a pagar mañana y tengo problemas por un día, o incluso podría darse el hecho de que en el intradiario necesito pagar a la cámara a las 5 de la tarde y me entra la plata de los cajeros automáticos a las 7. Tengo un descalce intradiario, momentáneo. En ese caso, la entidad puede tener una estrategia activa de participar en el mercado monetario, ya sea vía pases o ripos, o ya sea vía call money, que es la operatoria en la cual se prestan entre las entidades financieras, son préstamos de muy corto plazo, y que en la actualidad es un mercado un poco fluido. En los años 80 y 90 era el principal mercado interbancario. Este acceso al mercado representa para la entidad un colchón adicional de liquidez. El costo marginal de esa liquidez debería ser razonablemente barato, dado que son operaciones de cortísimo plazo, muy líquidas, pero para poder acceder a ese mercado interbancario, la entidad financiera previamente tiene que estar calificada por sus contrapartes. Es decir, tanto la liquidez de los activos como la liquidez de los pasivos son estrategias que deben ser planificadas ex ante por parte de las entidades financieras. ¿Cuáles son los factores que afectan el número y el tipo de pasivos administrables? Básicamente el grado de competencia en el mercado del banco, el tamaño de los activos del banco y su reputación, si es una entidad que
es nueva, chica, probablemente no tenga acceso fluido al mercado, distinto es el caso del Banco Nación, donde seguramente cualquier entidad lo debería tener calificado. Y por supuesto, la reputación del banco en cuanto a los antecedentes de cumplimiento en este tipo de operación. Una vez identificado el riesgo de liquidez bajo las modalidades que hemos estado conversando, lo que debe hacer la entidad financiera es gestionar ese riesgo de liquidez. Identifícate el riesgo, tenés estrategias dentro de los activos, dentro de los pasivos, tenés que gestionar ese riesgo. ¿Cómo se hace? Vía lo que se llama la administración de los flujos de fondos para las diversas bandas temporales. Se divide en días, semanas, meses, años, etcétera, a el flujo futuro de fondos y se intenta determinar cuál es el descalce teórico que va a tener esa entidad. Esto, conjuntamente con el análisis de la estructura de depósitos, digo, hoy tengo una estructura de plazo fijo con vencimiento a 90 días. Esto va a ir promedio, ¿cierto? Va a ir estos plazos fijos van a ir venciendo en el tiempo, pero no necesariamente el depositante. Si lo renueva, lo va a renovar 90 días. Puede ser que lo renueve a 60 días o a 30 días. Menos de eso no se puede. Es el mínimo para un plazo fijo. En ese caso, ese gap de liquidez va a ir aumentando, ¿sí? Porque los préstamos siempre van a ser a plazos más largos. Entonces, esa nueva estructura de depósito aplicada a las bandas temporales, conjuntamente con lo que se denominan escenarios de estrés, un escenario de estrés es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si no me renueva? ¿Qué pasa si sube la tasa? ¿Qué pasa si, o sea, bajo distintas modalidades, se debe simular un escenario de estrés de liquidez? Para ello, la entidad debe tener fijado índices de liquidez. Usualmente el que más se utiliza es el de total de activos líquidos, el ratio de liquidez amplia, el total de activos líquidos sobre los depósitos de la entidad. Si uno mira ese ratio hoy en el sistema financiero, debería estar arriba del 70%. Las entidades tienen al menos el 70% de los depósitos en activos líquidos, lo cual le da una sensación de liquidez al depositante importante. Y hay otros índices al respecto que también cada entidad lo debe desarrollar y establecer. La administración del acceso al mercado, como habíamos hablado, y también la planificación para las contingencias. Es decir, ¿qué pasa si no se cumple alguna de las premisas que tenía previsto dentro del flujo de fondos? ¿Cómo hago para, o sea, cuál es el plan de contingencia que tengo para resolver esa cuestión transitoria de liquidez? El marco. Para ello las entidades deben desarrollar un marco de gestión de liquidez. Este marco debe incluir de manera completa todos los ítems relacionados con la liquidez. Políticas, prácticas, procedimientos, la estructura organizativa con la que debe contar la entidad financiera. Obviamente todo de acuerdo a el tamaño y el riesgo implícito en los activos de cada entidad. No es lo mismo el riesgo de liquidez de una entidad grande que puede tener una entidad mucho más chica con mucha menor operatoria y también un menor acceso a el mercado en caso de tener algún problema de liquidez.
Esta estrategia de gestión del riesgo de liquidez debe tener distintas pautas, establecer pautas generales para gestionar el riesgo, es decir, ¿cómo lo vas a gestionar en general? En general, el riesgo de liquidez no está asociado al riesgo de solvencia. Siempre hablamos que el riesgo de solvencia es un problema patrimonial o de patrimonio neto, en realidad, para la entidad financiera, es decir, que los activos no son suficientes para poder repagar los pasivos de la entidad, pero hay que tener en cuenta que una crisis de liquidez puede llevar a la insolvencia a la entidad, especialmente si tenemos que liquidar activos a valores muy inferiores a lo que están contabilizados. Debe incluir políticas específicas para la gestión del riesgo. Esto tiene que ver con la composición y vencimiento de activos y pasivos, la diversidad y estabilidad de las fuentes de fondeo. Generalmente, los depósitos a plazo fijo de los pequeños ahorristas son más estables que, por ejemplo, los depósitos mayoristas o los depósitos a plazo fijo de los inversores institucionales, caso de los fondos comunes de inversión, que si tienen alguna aceleración en los rescates de sus cuotas partistas por sobre lo que tenían planificado, echan mano a los plazos fijos que tienen depositados en las entidades financieras y eso puede generar una crisis de liquidez transitoria en alguna entidad que no haya previsto de manera planificada un plan de contingencia para hacer frente a esos retiros no, no previstos. Y también acá hablamos dentro de estas políticas lo que hablamos de la liquidez intradiaria, esto que en determinados momentos del tiempo se corren determinados procesos y en muchos casos te queda cobrar un monto importante a última hora, pero a las 5 de la tarde tenés que efectuar un pago, tenés que cumplir con el pago de algún otro proceso en particular. Las responsabilidades de las relaciones de liquidez, el directorio es el responsable de que la entidad cuente con el marco adecuado. El directorio no es quien va a gestionar la liquidez, pero sí quien define políticas y establece un marco adecuado que sea eficaz, que sea viable y que sea consistente. Y que esté relacionado con los riesgos que asume la entidad. Acá tenemos un cuadrito donde se puede analizar de manera global la gestión de liquidez. Por un lado, las políticas y límites que se deben fijar de acuerdo a la estructura de los activos y pasivos. Esto hace que se deban realizar los flujos de caja de manera regular y sistemática. No te sirve hacer un solo flujo una sola vez porque la modalidad de la actividad bancaria es muy dinámica y puede ir cambiando permanentemente, con lo cual este flujo debe ser readaptado diariamente. Mantener una política de activos líquidos de alta calidad que sirvan al momento de poder necesitar hacerse de liquidez, ya sea vendiéndolos o ya sea eventualmente utilizándolos como garantía para operación de pase o riesgo, es decir, poder monetizar rápidamente y sin un sobrecosto esos activos líquidos que posee la entidad financiera. La gestión del acceso a financiación, que se debe evaluar de forma permanente cómo está el nivel de acceso al mercado
Y por último, el cálculo y control de las necesidades de fondos, es decir, el análisis de brechas, el análisis de los gaps. Es decir, cuánta plata me está faltando desde el punto de vista contractual en los próximos 30 días y cómo voy a hacer para conseguir ese dinero. Todos, o sea, la interacción de todos estos elementos es lo que determina un nivel de liquidez adecuado para la entidad. Cuando hablamos de liquidez adecuada, si bien es cierto que una entidad es preferible que tenga liquidez en exceso y no en defecto, para mitigar el riesgo de liquidez, la realidad es que una posición muy elevada de liquidez, muy sobre lo necesario, afecta la rentabilidad de la entidad. Es decir, afecta en el largo plazo el capital de la entidad, dado que en general la liquidez tiene rentabilidad cero, como en el caso de la caja que tiene la entidad, o los saldos en las cuentas en el Banco Central y cuentas de garantía, y las otras alternativas como pases o ripos o LELIX y demás, tienen una tasa que probablemente sea inferior a la tasa que la entidad obtendría por la colocación de préstamos al sector privado no financiero. Es decir, liquidez adecuada, sí, un gran exceso de liquidez, probablemente vengan los accionistas y le tiren las orejas a los directores, porque le están generando una rentabilidad inferior a la que podrían hacerlo vía esta cuestión. El proceso de gestión de liquidez debe contener alertas tempranas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas alertas tempranas? Cuyo objetivo es la de estimar de manera proactiva, a priori, los riesgos de iliquidez que pueda sufrir la entidad. Estos indicadores pueden ser tanto cuali como cuantitativos. Ejemplo, cuando tenés un rápido aumento de los activos, a ver, tenemos una tasa de colocación, o sea, un incremento en la colocación de préstamos muy rápido y lo fondeo con operaciones de call, es decir, con el mercado interfinanciero. Ahí si eso a ver, probablemente en el corto plazo no habría inconveniente. Si esa es una estrategia de un plazo más largo, probablemente esa entidad empiece a correr un riesgo de liquidez superior. O el incremento en las concentraciones en activos y pasivos. ¿Qué pasa si concentro gran parte de mi pasivo, de los depósitos, en un solo depositante? El día que éste se lleve la plata, voy a tener problemas serios para poder reemplazar esa fuente de fondeo. O el incremento de los descalces de moneda. En general, en la Argentina, después de la crisis del 2001, no se admite el descalce de moneda, es muy chica, muy pequeña la posibilidad de descalce que puede tener una entidad financiera en la Argentina, producto de la normativa, donde establece que los depósitos en dólares que tome la entidad solamente se pueden aplicar a inversiones en dólares, ¿sí? A títulos en dólares o al dólar billete para la caja o préstamos en dólares a empresas que generen dólares, es básicamente a exportadores o quien le presten servicio a los exportadores. Otro indicador de alerta temprana es cuando el plazo promedio ponderado de los pasivos va disminuyendo muy rápidamente respecto de los activos. Es decir, cuando tenés problemas en, en la renovación de los depósitos a plazo y cada vez el plazo, perdón, se va achicando. Ese también es otro alerta
otra alerta temprana que deben considerar las entidades financieras. ¿Qué más? Circunstancias que provoquen un daño a la reputación de la entidad. Es decir, sale en el diario que, sale en el diario que el hijo del presidente fue con una empresa, hay una denuncia penal por una estafa y ese tipo de cuestiones que pueden hacer que ese riesgo reputacional le impida a la entidad poder acceder a las fuentes de fondeo de la manera que lo venían haciendo. Lo mismo el deterioro en la calificación crediticia de la entidad. O una caída en el precio de los activos. Tenías título público, los títulos públicos bajaron un 30%, eso indudablemente que no solamente te pega desde el punto de vista patrimonial por el mark to market, sino también desde el punto de vista de la disponibilidad, tener un 30% menos para hacer frente a cualquier retiro de depósito. Aumento significativo del costo de captación de fondos por sobre la tendencia del mercado, etcétera, etcétera. Con el hecho de tener las políticas, los límites, las planillas, con los flujos, las brechas, los portafolios de activos líquidos, etcétera, las alertas tempranas y demás, la entidad lo que debe realizar es el proceso de gestión de liquidez. Esto es, ir siguiendo y controlando activamente la exposición al riesgo de la liquidez y las necesidades de financiamiento. Eso por línea de negocio, por monedas, que obviamente tienen que tener en cuenta todas las limitaciones que eso tiene. Las regulaciones, los aspectos legales, los aspectos operacionales y demás. A ver, podría darse el caso, estoy exagerando obviamente, de que la entidad tenga 10 millones de pesos en el tesoro en billete, pero el depositante quiere esa plata inmediatamente vía una transferencia a través de los medios electrónicos de pago, el MEP. Pero resulta que el MEP opera contra la cuenta que la entidad financiera tiene abierta en el Banco Central. La entidad tiene la plata, sí, pero la tiene en el cajón del cajero. No la tiene en el Banco Central, con lo cual puede generarse una situación de incumplimiento producto de justamente esa cuestión operativa. Por eso es tan importante que el seguimiento y control de la liquidez contemple todas estas aristas propias de la actividad financiera. Es importante que las entidades financieras, cuando diseñen y ejecuten los procesos de gestión de riesgo y liquidez, tengan en cuenta los aspectos que tienen que ver con la diversificación. ¿En qué sentido? En establecer una estrategia de provisión de fondos que asegure una diversificación de las fuentes y características del fondeo, es decir, no solamente depender de una sola fuente, sino tener distintas fuentes, y eso implica también, incluye también tener un buen acceso al mercado, es decir, a otras entidades que puedan, de manera transitoria, generar una alternativa de fondeo para evitar un incumplimiento desde el punto de vista de la liquidez. Y esto se debe evaluar regularmente, es decir, permanentemente la entidad tiene que ir identificando todos los factores de riesgo de liquidez y par y paso con eso, ir viendo cuáles son los factores que pueden afectar a esa capacidad y cómo mitigar ese eventual riesgo si la entidad lo llegase a identificar.
Esta diversificación tiene como una de las premisas evitar la concentración en una fuente específica de financiamiento. Sobre todo cuando estas fuentes de financiamiento sean muy volátiles, como el caso de el financiamiento mayorista, que usualmente son fondos mucho más volátiles que los depósitos minoristas que mantienen las Doña Rosa en las entidades financieras. Cuando la entidad depende más del financiamiento mayorista, es decir, los depósitos de las instituciones como los fondos comunes de inversión o mediante fondeo en el mercado interbancario, es muy probable que esa entidad tenga que mantener un colchón de activos líquidos más elevado y que puedan servir eventualmente como garantía para obtener liquidez de corto plazo ante una situación de estrés. En general, esto no ocurre cuando el fondeo es básicamente minorista, dado que esa atomización y en general la necesidad de disposición de esos fondos por parte de los ahorristas también es mucho menos volátil. Ya hablamos de la liquidez intradiaria, lo dejo para que lo vean ustedes, pues muy simple de entender. Vamos a las pruebas de estrés. ¿Qué son las pruebas de estrés? Son simulaciones que debe hacer la entidad financiera en forma habitual, donde se estresan distintas variables. Cuando hablamos de pruebas de estrés, de liquidez, básicamente estresamos los depósitos, estresamos el valor de los activos, estresamos la tasa de interés, y vemos cuál es el impacto que eso tiene tanto sobre el riesgo de liquidez como sobre el capital de la entidad financiera. ¿Sobre el capital en qué sentido? Porque si este riesgo de liquidez produce un sobrecosto en el fondeo y una pérdida de valor en los activos líquidos que posee la entidad, ese impacto sobre la rentabilidad en algún caso puede hacer que disminuya el patrimonio neto por efecto de resultados negativos. La frecuencia y la extensión de estas pruebas son proporcionales a la dimensión de las entidades, a la naturaleza de su negocio, etc. Y a la complejidad, básicamente, indudablemente que una entidad financiera que tenga, por ejemplo, para exagerar, un portafolio de productos derivados financieros, de credit default swaps, o otro tipo de derivados de crediticios de esa naturaleza, probablemente tenga un nivel de complejidad que haga que las pruebas de estrés utilizando los modelos de value at risk sean suficientemente profundos como para determinar que en un intervalo de confianza de 95 a 99%, dependiendo del modelo que se use, la entidad tenga chance de cumplir con las exigencias de liquidez. Y la alta gerencia debe revisar en detalle esas pruebas y lo debe utilizar como insumo para los planes de liquidez futuros que aplica la entidad. Acá tenemos algunos de los supuestos en esto de estresar la variable. Podemos hablar de iliquidez en el mercado de activos, de pérdida de valor, corridas del fondo mayor, es decir, cuánto pierdo de depósitos, no solamente cuánto pierdo, sino cuánto no puedo renovar
al respecto. Si tengo fondeo obtenido vía RIPO y me piden más aforo, tendría que tener mayor cantidad de títulos disponibles. Tengo que analizar también el comportamiento de las líneas comprometidas a terceros, por ejemplo, los adelantos en la cuenta corriente. Ustedes saben que las entidades financieras, en una de las líneas que son estos famosos descubiertos, lo que le asignan es un margen para girar el descubierto a las empresas. Y eso usualmente es por un plazo determinado. O sea, no se la puedo interrumpir al día siguiente, por más que yo tenga una crisis de liquidez. La disponibilidad de líneas contingentes, etcétera, etcétera. Bien, les decía que algunas filminas que vamos a pasar, ustedes las miran después sin problema. Vamos a el régimen de efectivo mínimo, que es el régimen básico inicial que mide la liquidez de las entidades financieras, con la complejidad que ha ido ganando, sobre todo en el mundo, no tanto en la Argentina, que ha ido ganando el manejo de la liquidez en el sistema financiero, ha ido perdiendo un poco de relevancia, pero la base es importante. ¿Qué es el efectivo mínimo? Es la manera de determinar la parte no prestable de los depósitos. Es cuánto de los depósitos la entidad debe mantener, debe encajar, debe mantener como reserva de liquidez y dónde debe mantener esa reserva de liquidez. Obviamente, la aplicación de las alícuotas del efectivo mínimo tiene que ver con el plazo de los pasivos. Las cuentas a la vista, obviamente, tienen que tener un nivel de encaje superior a los depósitos a plazo. Y mientras más largos sean los depósitos a plazo, un menor nivel de encaje. Se excluyen de la... se excluyen del efectivo mínimo generalmente las obligaciones con el Banco Central si tuviese la entidad y también las obligaciones con las otras entidades financieras. Las operaciones de call no entran dentro del régimen de efectivo mínimo. Lo mismo tampoco las obligaciones con entidades del exterior por las líneas de financiamiento básicamente a la exportación. Entonces, si por ejemplo tenemos 100 pesos de depósito en cuenta corriente, un depósito a la vista, y el 20% de lo que no podemos prestar, hay 20 pesos que la entidad debe mantener. ¿A dónde? La integración, de acuerdo a lo previsto por el Banco Central, debe realizarse en las cuentas corrientes que las entidades mantengan abierta en el Banco Central. Es por tipo de moneda. Si tenés caja de ahorro en dólares, tenés que guardar dólares en la cuenta en dólares abierta en el Banco Central. Si los depósitos son pesos, estos 20 pesos deben mantenerse en las cuentas en la moneda nacional. Adicionalmente se permite que las entidades financieras puedan computar también dentro de la integración del efectivo mínimo unas cuentas especiales que están a favor de las cámaras de compensación de tarjeta de crédito, cajero automático y por transferencia de títulos y demás. La entidad debe mantener en cuentas especiales dentro del Banco Central distinto nivel de saldo para poder hacer frente a eventuales requerimientos
fuera de lo normal por parte de las distintas cámaras y otros mecanismos de compensación que administra el Banco Central. No necesariamente lo maneja el Banco Central, pero sí eh, controla que la operatoria de clearing fluya de manera natural, de manera sin mayor inconveniente, y para eso obliga a las entidades a mantener efectivo. Ese efectivo también puede considerarlo la entidad como mecanismo de liquidez. Ahí tienen algún ejemplito al respecto, también se los dejo, algo ya hemos visto, es bastante simple. Como decíamos, esa es la primera alternativa, la primera línea en cuanto a la administración del riesgo, en cuanto, perdón, a la regulación del riesgo de la liquidez. Otra alternativa que está prevista en tanto la ley como en la Carta Orgánica del Banco Central y está obviamente incluida dentro de la normativa, son las asistencias financieras por liquidez transitoria. Las vamos a mencionar un poquito acá, después vamos a profundizar más en los capítulos de crisis bancaria. Y esto tiene que ver con el artículo 17 de la Carta Orgánica del Banco Central, inciso B, C y F, que también vimos en clases anteriores, y que son las modalidades de préstamo de última instancia. Son las modalidades que el Banco Central tiene previsto para financiar a las entidades financieras por caso de liquidez transitoria. En este momento hay básicamente dos mecanismos: las operaciones de pase con el Banco Central, que la entidad puede tomar fondos en el mercado vía dejándole títulos en garantía al Banco Central. En ese caso, lo que está pagando es una tasa superior a la del mercado, porque es un mecanismo que penaliza el acceso, es de última instancia, y también el acceso a la ventanilla de liquidez, que es como una ventana de descuento que también está establecida por el Banco Central. De nuevo, no es lo que las entidades habitualmente quieren hacer, por esta cuestión de que si esa cuestión fluye hacia la prensa, puede generar un riesgo reputacional importante. ¿Cuáles son algunas de las características del sistema en la Argentina? Para el Banco Central, para que te considere un pedido, la entidad tiene que presentar un ratio de liquidez inferior al 20%. ¿Se acuerda de esto que decíamos que estaba alrededor del 70-80%? Liquidez amplia sobre depósitos, en este caso tiene que ser menor al 20%. O sea que realmente hay un riesgo importante de liquidez. Y de acuerdo a la garantía que pueda tener la entidad financiera, se va a dar el orden de prelación para determinar el tipo de asistencia financiera. Ya sea un adelanto en cuenta garantizado con títulos, ese es el principal. Si no, podría ser un adelanto en cuenta garantizado con hipotecas, o un redescuento correspondiente a financiaciones de deudores del sector privado no financiero. Por eso se llama redescuento, porque se redescuenta, valga la redundancia, una cartera de préstamos al Banco Central. El ratio de liquidez, ahí lo tienen cómo se calcula. ¿Qué inconvenientes adicionales trae para la entidad financiera el hecho de acceder a la asistencia financiera por iliquidez transitoria? Mientras tanto, la entidad tenga saldos
bajo esa modalidad con el Banco Central, no podrán otorgar nuevos préstamos, no podrán distribuir dividendos en efectivo, ni pagar honorarios, todo lo que tenga que ver con las modalidades de remuneración de acuerdo a los resultados de la entidad. Un bono, por ejemplo, a los empleados no se lo puede pagar, y tampoco obviamente se puede expandir, o sea, está limitada su capacidad de expansión bajo cualquier modalidad, sucursal, o comprar una entidad financiera o lo que sea. Es decir, y es lógico que así ocurra, mientras le da plata al Banco Central, no podés ni incrementar tu cartera de préstamo, no podés distribuir dividendos a los accionistas y demás, o pagarle el bono a los empleados, y tampoco podés expandir la entidad, porque tenés un riesgo cierto de falencia, y mal podría ser el Banco Central dejarte tomar más riesgo. Si tomase esa decisión, o sea, si incumpliese con estos puntos que acá hemos mencionado, se cae el préstamo, es decir, se convierte en exigible el redescuento más todos los intereses, y además se prohíbe a la entidad a recurrir al sistema por 3 meses, lo cual es casi una sentencia de muerte para esa entidad. Bien, vamos a ver un par de temitas antes de entrar en regulaciones macroprudenciales, que tienen que ver con las reformas que se planteó en el Basilea III respecto del régimen de efectivo mínimo, respecto de las regulaciones de liquidez. Lo que se pudo, una de las cuestiones que surgieron a partir de la crisis financiera, fue el exceso de apalancamiento por parte de las entidades, en general utilizando activos en garantía vía operaciones de repos, o asumiendo niveles de endeudamiento sumamente elevados en relación a la base de capital propio que mantenían las entidades financieras. Y en ese sentido, básicamente se establecen dos mediciones, que es el coeficiente de cobertura de liquidez y también el coeficiente de financiación estable neta. Esto básicamente tiene la idea de que la entidad, durante un X periodo, en algún caso los próximos 30 días, debe mantener activos líquidos de alta calidad, activos líquidos que puedan ser fácilmente monetizables en el mercado y que no tengan una volatilidad en su valuación importante, cosa de asegurarse que por lo menos dentro de los próximos 30 días la entidad por sí sola puede mitigar los riesgos de iliquidez. Y eso le da tiempo para buscar nuevas alternativas de fondeo. El coeficiente de cobertura de liquidez, el LCR, es básicamente eso. Es decir, tiene como objetivo permitir que las instituciones financieras pudiesen soportar una grave crisis de liquidez por un mes. ¿Cuál es el fundamento? Que los activos líquidos sean del mismo valor o mayor que las potenciales salidas de efectivo de dicha institución. Estas salidas potenciales de efectivo se calculan, o sea, se estiman en el marco de un escenario de estrés que en general determinan los bancos centrales, y que
de nuevo, tienen distintas ponderaciones. Si la entidad tiene depósitos de minoristas o de pymes, tienen un nivel de estabilidad superior que si tuviese depósitos de inversores institucionales, especialmente inversores dedicados al tema financiero que también rápidamente pueden tomar la decisión de retirar esos fondos ante un escenario de estrés. Como dato, podríamos decir que en un escenario de estrés los próximos 30 días, la entidad podría perder el 5% de los depósitos minoristas y el 100% de los depósitos institucionales. Imagínense el efecto que eso tendría para una entidad que se fondea exclusivamente con compañías de seguro y o fondos comunes de inversión. Tendría que mantener un coeficiente muchísimo más elevado. Y por otro lado, el coeficiente de fondeo estable neto, que esto apunta a permitir que los bancos puedan resistir un año a una crisis específica de la institución. Es decir, lo que apunta en este caso es que los requisitos de recursos estables que necesita tener la entidad deba ser menor que la cantidad de recursos disponibles. Esto también apunta a evitar, o a mitigar, en realidad no a evitar, a mitigar los riesgos de iliquidez vía mantener una relación de recursos disponibles que sea superior a, que sea inferior, perdón, a los recursos estables de la entidad. El tema de la inmovilización de activos, simplemente un comentario. Cuando vimos nosotros regulaciones, operaciones prohibidas y limitadas en la ley de entidades financieras y en la Carta Orgánica del Banco Central, habíamos dicho de que la entidad no puede tener inversiones en empresas agrícolas, supermercados, industriales, etcétera, sin oferta pública, salvo con autorización del Banco Central, que este la dará en función de que eso no afecte la liquidez y la solvencia de la entidad. Y habíamos dicho en aquel momento por qué era esta normativa. Es para evitar lo que se llama la inmovilización de activos. La inmovilización trae dos problemas. Uno, desde el punto de vista de liquidez, porque si esa entidad tiene una corrida de depósito y tiene que salir a vender esa posición accionaria en una cadena industrial sin oferta pública, es muy probable que no pueda hacerlo en el corto plazo o que si lo puede hacer, sufra una caída fuerte en el valor de su activo. Y lo mismo, y también relacionado con el riesgo de liquidez, el tema de la generación de los flujos necesarios para pagar los intereses. Ustedes saben que la entidad cada 30 días tiene que pagar los intereses de los depósitos a plazo fijo. Y si en el límite esta entidad tuviese solamente en el activo de inversión en esa cadena industrial, esas inversiones no te generan un flujo habitual de fondos. O sea, no le cobras intereses, sino que a lo sumo, algún día, alguna vez, te distribuirán algún dividendo. O eventualmente la podés vender con una ganancia de capital. Pero en la diaria te va a ir afectando los flujos de caja de la entidad. La lógica acá es que la entidad tiene que estar lo menos inmovilizado posible para permitir la
inversión o la aplicación de esos fondos líquidos en operaciones de financiación, que es básicamente el objetivo principal, especialmente de la banca tradicional, tomar depósitos y colocar en préstamo. Bien, vamos a pasar a ver en 15 minutos las regulaciones macroprudenciales. Tengo que dejar de compartir esto. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bien, vamos con las regulaciones macroprudenciales. Todo lo que hemos visto hasta ahora, capitales mínimos, efectivo mínimo y demás, apunta exclusivamente a las entidades a nivel individual. Es decir, parte de la idea de que la la solvencia individual de una entidad financiera, es decir, si todas las entidades financieras son solventes, claramente el sistema es solvente. Y esto no necesariamente se dio así allá por la crisis del 2008, donde si bien las entidades en forma individual eran solventes, cuando tuvieron determinado nivel de riesgo y tuvieron que actuar todas en conjunto, los mecanismos previstos no posibilitaron poder tomar las medidas pertinentes para resolver el tema de liquidez y solvencia de las entidades. Vamos a definir la política macroprudencial. Es aquella que usa instrumentos prudenciales para prevenir la acumulación de riesgos sistémicos. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de macroprudencial, hablamos de mitigar, de prevenir la acumulación de riesgos sistémicos, limitando de esa manera su incidencia sobre la economía real a través de posibles interrupciones en la provisión de los servicios financieros. ¿Por qué existen estas políticas macroprudenciales? Una vez que las autoridades monetarias identifican los riesgos y las vulnerabilidades, lo que se busca es ver cuál es la interrelación que se producen entre las operatorias de las entidades financieras y cómo eso afecta al riesgo a nivel sistémico. Y de materializarse ese riesgo, la provisión de los servicios y productos financieros podría deteriorarse. Es decir, la política macroprudencial apunta fundamentalmente a promover la estabilidad financiera. Dentro de los objetivos del Banco Central, uno de los objetivos principales es la de promover la estabilidad financiera, y las políticas macroprudenciales apuntan fundamentalmente a permitirle al Banco Central cumplir con ese objetivo. ¿Qué riesgos podrían convertirse en sistémicos?
Por ejemplo, la formación de burbuja en los precios de unos activos. ¿Qué pasa? Como pasó en el 2008, el precio de los inmuebles subió muy por encima de su valor, básicamente fondeado por préstamos otorgados por las entidades financieras que al final no se pagaron, y eso generó una caída muy fuerte en los resultados primero y después pérdidas muy importantes en el patrimonio de las entidades, provocando una cuestión sistémica. Vamos a pasar a algún par de filminas. Vamos acá. ¿De dónde surgen los riesgos sistémicos? Hay razones asociadas al entorno macroeconómico. Generalmente, cuando hay un periodo de crecimiento muy rápido en la macroeconomía, el ciclo económico, dijimos, sube muy fuerte. Al revertirse muchas veces esos flujos, en Argentina tenemos sobradas experiencias al respecto, esa salida, esa reversión de los flujos generan inestabilidad desde el punto de vista macroeconómico. Y si eso le sumamos que hay las causas propias estructurales del sistema financiero, como ese grado de interconexión de las instituciones financieras, eso genera un combo explosivo respecto a el riesgo sistémico. Se cae una entidad financiera, esa entidad financiera está interconectada con todo el resto, es muy probable que haya un contagio muy fuerte y probablemente, sobre todo mientras más grande sea este intermediario financiero, lo cual eso genera las condiciones para una crisis bancaria. La idea básica de las regulaciones macroprudenciales es un enfoque primordialmente preventivo. Esta modalidad macroprudencial no se aplica de manera directa al manejo de las crisis financieras, tiene que ser ex ante. Un buen marco de política macroprudencial mitiga el riesgo de una crisis financiera. Cuando tenés la crisis financiera, no te sirve meter nuevas regulaciones porque no las van a poder cumplir las entidades financieras. Este es el esquema básico de la inestabilidad, que es la interconexión. Rápidamente tenemos los tomadores de crédito por un lado, los depositantes por el otro, pero entre los bancos se realizan operaciones interfinancieras, los pases, las operaciones de call. Mientras más interconectadas estén las entidades financieras, mayor probabilidad de riesgo sistémico va a haber en un determinado sistema financiero. Y en la medida que las entidades accedan de manera habitual a los que son los pasivos no tradicionales, como mencionamos recién, los RIPO, las operaciones interfinancieras o la emisión de deuda bancaria de corto plazo, y en muchos casos de moneda extranjera, en la medida que esos pasivos no tradicionales sean, que usualmente son más riesgosos y de corto plazo y mucho más volátiles, mientras ese pasivo no tradicional crezca de manera muy superior al pasivo tradicional de las entidades, se genera el riesgo de una crisis, y eso debe ser previsto de alguna manera por la política macroprudencial. Estos pasivos del sistema financiero tienen estrechos vínculos con lo que habíamos visto de prociclicidad en la clase pasada.
¿Por qué? Porque cuando hay un auge económico, básicamente se dan esas características. Se incrementan los préstamos. Por eso el auge. Mientras más préstamos hay, más auge económico hay. Como la modalidad de incremento del fondeo, la modalidad de fondeo del incremento de esos préstamos, a ver, los préstamos crecen mucho más rápidamente que la posibilidad de generar depósitos tradicionales por parte de las entidades financieras. Por lo tanto, tienen que acudir a esos pasivos no tradicionales, lo que vimos anteriormente, RIPO, préstamos interfinancieros, etcétera, que dijimos son mucho más volátiles y eso hace que se incrementa el riesgo sistémico a través de todas estas operaciones interfinancieras. Eso después pueden ver un calculito, digamos, de las modalidades de pasivos tradicionales simplemente para información, no son temas que usualmente tomamos en el parcial. Bien, no vamos a ver todas las filminas, vamos a ver algunas más. ¿Qué es esto del proceso de deflación de deuda y espirales de liquidez? Cuando vimos allá por la clase anterior, creo, las modalidades de ajuste del régimen de capitales mínimos, es decir, si duplicábamos la alícuota de exigencia para el régimen de capitales mínimos, había dos maneras de cumplir. O conseguía más capital y mantenías el nivel de préstamo, o al revés, lo que hacías era disminuir a la mitad la exposición a riesgo de las entidades financieras y eso generaba una destrucción de crédito muy grande dentro de la dentro del el nivel de crédito en la economía, por lo tanto generaba un inconveniente importante en términos de crecimiento del producto. Y esto básicamente es lo que se refiere al mecanismo de deflación de deudas, el proceso por el cual la caída en el precio de los activos afecta negativamente el valor del colateral y por ende la disponibilidad de crédito. Vos pusiste un bono que valía 100, contra ese bono te dieron 80, ese bono ahora vale 50, vos no vas a conseguir 80 pesos de crédito, sino para monetizarlo vas a conseguir 30. Ese es el mecanismo de deflación. O sea, el valor disminuye la posibilidad de conseguir crédito y eso genera una dificultad de liquidez para las entidades financieras. Esto es una de las cuestiones que ocurrió allá por la crisis del 2008 y está intrínsecamente vinculado a la financiación no tradicional a través de RIPOS y otros instrumentos. Este desapalancamiento lo que hace es reducir el riesgo a la institución en forma individual. Una entidad individual, mientras menos apalancada está, menos riesgo tiene. Pero a nivel de sistema, te lo exacerba al riesgo. Porque todas las entidades van a querer vender esos títulos en el mismo momento y eso va a generar una contracción simultánea de la hoja de balance de todas las entidades y eso va a pegar mucho más fuerte en el valor de los activos y se va a potenciar de manera negativa el efecto sobre el activo total de las entidades financieras.
en ambas fases, ya sea con el auge del crédito o el colapso del crédito, cuando el ciclo va para arriba, el auge del crédito, cuando el ciclo va para abajo, el colapso del crédito, las instituciones no tienen en cuenta las externalidades de sus decisiones crediticias. Por ende, influenciando el comportamiento de los otros participantes del mercado, afectando el volumen de crédito y el precio de los activos. O sea, las entidades tratan de resolver el problema a nivel individual y eso genera una crisis a nivel sistémico, que es lo que la política macroprudencial trata de evitar. Ahí tiene el marco institucional, las políticas. Bien, dos filminas más y terminamos. Otros lo pueden ver eh, directamente después. ¿Cuáles son las medidas que adoptan las autoridades sobre la base de estas políticas? Básicamente los bancos centrales. O imponer requisitos de capital adicionales frente a estos acontecimientos, colchones de capital, como vimos en la clase pasada, que pueden variar a lo largo del tiempo y ser distintas para las entidades, mientras más interconectada esté la entidad, mayor va a ser el nivel de capital en exceso que debe mantener en esto de las entidades de importancia sistémica. Pueden imponer restricciones, por ejemplo, en las actividades de las entidades financieras, por ejemplo, limitando en algún caso las condiciones de los préstamos hipotecarios, o podría ser, por ejemplo, como es actualmente, impidiendo que las entidades financieras tomen riesgos excesivos con su cartera propia, lo que se llama el proprietary trading. ¿Cuáles son los instrumentos macroprudenciales? Básicamente, y con esto terminamos. Para los bancos, las mediciones de riesgo calibradas a través del ciclo. Es decir, tratar de ir cambiando mediante previsiones o provisiones móviles de acuerdo a si el ciclo económico es más, tiene un crecimiento mayor o tiene un riesgo de recesión importante. Y esto también tiene su efecto para con los supervisores, dada la condicionalidad cíclica en la calificación de las empresas y en los distintos modelos de medición de la vulnerabilidad sistémica. Esto se traduce en informes financieros que deben estar compuestos por elementos que estén ajustados contablemente, de modo de tomar en cuenta provisiones prudenciales, por ejemplo, como capital agregado, de modo de suavizar, mediante la utilización de promedios móviles, los impactos regulatorios que afecten de manera importante a las entidades. Y obviamente a través del capital regulatorio es donde, y en función de los distintos pilares de las recomendaciones de Basilea, es donde se basa la aplicación de los instrumentos macroprudenciales. Bueno, con esto damos por terminado. No sé si hay alguna pregunta al respecto.